Vamos a darle la bienvenida a Eduardo Everts y ya ustedes vieron que comienza nuestro segmento Síntesis 2.0. Cuénteme, ¿cómo le va? Pensando en la migración, ¿Cómo? de 2.0 ¿a qué seríamos? ¿Qué iríamos? No, le podemos ir cambiando el nombre al programa. Si es de tecnología, tenemos que hacer como los iPhone. Le podemos cambiar el nombre cada 6 meses. Síntesis X. Sí, sí, mientras síntesis no cambie, ¿verdad? Sí. X. Le podemos cambiar el X, como tiempo que cambie todos los días es otra cosa nueva. Vamos a seguir con el 2.0. Yo creo, ¿verdad? Eso es como un programa que yo conozco, Ever, que cuando inició con 110 minutos. Y ya lleva como 400 minutos al día. Entonces con el mismo nombre. Pero sigue con el Siempre mismo nombre. 110. Entonces tiene el mismo Y nombre. la gente no sabe por qué es eso, sí. Mira, Ever, tú sabes que ayer entrevisté al politólogo, historiador Manuel Núñez. Y cuando terminó la entrevista yo le decía que tal vez hacíamos referencia a los candidatos, a la historia, que los jóvenes, si hay 60% de personas que van a votar con más de menos de 40 y pico de años, tal vez un 45% con menos de 33, unos datos interesantes, y que los jóvenes no saben nada de lo que es anterior a Leonel Fernández, porque aunque nacieran en los 10 años de Balaguer, eran niños esa gente de 30 y pico eran niños de menos de 10 años, y que no saben lo que fueron los 12 años de Balaguer, la era de Trujillo, por lo que hoy hay gente diciendo, sí, yo voto por Ramfi, sin saber lo que era lo bueno de Trujillo y lo malo de Trujillo, lo bueno de Balaguer y la historia. En la tecnología, usted siempre ha hecho referencia a lo que son los Radioaficionados. Los radioaficionados. Los radioaficionados, que se utilizaban mucho para comunicarnos internacionalmente de forma, vamos a decir, social, toda la vida, salió el tema de que ahora, si se cae toda la tecnología, una herramienta que pudiéramos utilizar sería la de los radioaficionados, los 11 metros, el equipo que utilizaban los radioaficionados. Yo quiero que tú inicies explicándonos qué equipo es esto, qué equipo utiliza un radioaficionado y si existe eso por todavía. qué cuando se cae la tecnología sigue tú desde tu casa con una antenita en el techo, tal vez, o por la tierra, cómo camina, cómo camina esto, que yo puedo hablar con Puerto Rico cuando allá hay un huracán, aunque no haya celulares ni línea de teléfono del cable submarino, me puedo comunicar con alguien. Bien. Lo primero es que hay que reivindicar lo que es el servicio de radioaficionados. Y es un hobby bastante caro, bastante especializado, pero es un hobby. Es tan especializado que es uno de los únicos hobbies que está regulado por instituciones del Estado. Sí. Y en este caso, quien lo regula es el Indotel, el Instituto Dominicano de Telecomunicaciones, y además de Indotel tiene un ente rector superior al Indotel, que es en el caso de las Américas. Porque ese hobby dio naturaleza a la comunicación, en cierto modo. Bueno, sí, yo no sé decirte, porque ahí entra la historia del huevo y la gallina. Sí. ¿Cuál fue primero? Si nació primero el hobby o nació primero la necesidad de comunicación. Yo creo que pasa por ahí. De que era un hobby y a partir de ese momento se vio en la obligación de regularizarlo. Sí. Es que en cierto momento el tema de los radioaficionados era el internet de hoy. Literalmente. Las redes sociales de hoy. Sí, las redes sociales. A mí me contaron, ¿no? Marcela. En el año 76, que fue cuando yo no hablaba todavía. Sí, pero eso no es la pregunta, ¿qué te contaron? Que mi papá vivía en Bolivia, en ese momento por cuestiones de trabajo, y nosotros nos reuníamos 2 veces por semana en la casa de un radioaficionado a conversar con él. Y era literalmente lo que se podía hacer en una llamada, una videollamada de WhatsApp, sí. Literalmente, pero sin video en ese momento. Era una necesidad y cubría esa necesidad de comunicación, más allá de la llamada telefónica de larga distancia.
entiendo que sí pasó por eso primero, como necesidad. Y también con terremotos famosos que pasaron, todas las comunicaciones pasaban a través de los radioaficionados, que quizás con la comunicación diferente ya quedaron relegados a un segundo plano, pero llegado el momento de un desastre mayor donde las redes se puedan llegar a caer, esa frecuencia sigue en pie, ¿o me equivoco? No, no se equivoca, está en lo cierto. Yo tengo una interrogante, y es A que, ver. ¿con quién habló el primer radioaficionado? ¿Cómo? ¿Con quién habló el primer radioaficionado? Con nadie. Bueno, estaba haciendo pruebas seguramente. Sí. Bueno, usted está en lo cierto, doña Marcela, y es que indudablemente el servicio de radioaficionado es un servicio, un hobby, pero en sí un servicio que llena de satisfacción a quien lo hace, pero llena también una necesidad del que lo recibe, y vemos casos puntuales y muy cercanos. Vemos, por ejemplo, en Puerto Rico, el año pasado, en septiembre, cuando María, las únicas comunicaciones que salían eran a las comunicaciones de los radioaficionados. Por esas comunicaciones fue que se lograron centralizar las ayudas, y en las Islas Vírgenes, que prácticamente fueron arrasadas por esos dos huracanes que pasaron tan cerca, no hubo ningún tipo de comunicación salvo la que se efectuaron por los radioaficionados. Otro punto también es en Haití, en el terremoto del 2010, y eso es algo que yo siempre cuento como una anécdota. Fue de nuestra parte, fue a través de nosotros, cuando llegamos a Haití un día después del terremoto, que iniciamos las comunicaciones con equipos personales, con mis equipos. Iniciamos las comunicaciones a través de la Embajada de República Dominicana en Puerto Príncipe, que estaba en Petionville. Ahí se instaló una antena, se instalaron equipos, y con nuestra comunicación fue que entonces se comenzó a gestionar lo que era el flujo de ayuda, tanto de los comedores económicos como de la ayuda médica hacia Haití. Y si no hubiese sido por equipos de radioaficionados, pues eso no hubiera sido posible. ¿Qué es ser radioaficionado? Un radioaficionado, y traje algunas gráficas, un radioaficionado es una persona que utiliza un medio electrónico para comunicarse con otras personas que también utilizan medios similares. Pero es importante saber, es importante decir que los radioaficionados no se basan en redes de terceros. O sea, no es como un celular. No es como el 2 metros que tiene que depender de No, es lo mismo. Uno tiene que poner una antena. Sí. Claro que sí. Y trabaja por el aire. Claro que sí. ¿Y por qué llega tan lejos? Si es una antena... Porque son diferentes bandas. Y vamos a pasar un momentito a ver las diferentes gráficas. Esa gráfica que están ustedes viendo ahí, por ejemplo. ¿Qué vale un aparato de esos viejos? ¿Lo hacen nuevo todavía? Sí. Ese equipo es nuevo. Ese cobra. No. Hay una diferencia entre 11 metrista y radioaficionado. Claro, porque el radioaficionado puede ser... ¿El aparato no es el mismo? No es el mismo. ¿Ni la frecuencia? No, tampoco es la misma. El aficionado puede utilizar cualquier otro... Un 11 metrista es una persona que no necesita licencia. El 11 metro viene siendo como una red Wi-Fi. Y eso abierto. Es abierto. Un radioaficionado está regulado por el Y esa era la ¿Y tú consigues una frecuencia de radioaficionado? No tienen que dártela, hay frecuencias que están establecidas. Lo vamos a ver. Te va buscando por canal, a la gente ser radioaficionado. ¿Cuánto que cuesta el aparatico? Yo quiero uno para cuando se caigan las comunicaciones. Bueno, hay que ver. Tú tienes varias opciones. Por ejemplo, el que vimos anteriormente, ese es mi casa, esos son mis equipos. Te hago mi historia de 11 metros. Dámela. ¿Tú también? El 11 metros era la comunicación que usaban los taxis. Mira, vamos a parar. ¿Y ese es su casa también? No, el anterior era mi casa. Pero es el taller. Esta es una foto el taller de la 38 vieja. De una estación vieja. Vieja, o sea, fíjate los equipos. Entonces, la primera fotografía que se puso, yo quería hacer una comparación entre... La primera, la que tiene la aparato anterior. nuevo. Sí, entre tres anteriores. Esta fotografía y esa fotografía. Mira cómo han cambiado las cosas. Claro. Ya este es un equipo que está digitalizado, ahí hay dos que equipos está computarizado. Es el mismo equipo, arriba y abajo.
Pero porque obligado hay que tener dos. No necesariamente. Este señor es millonario y quiso comprar dos. No, porque tú puedes estar con varias sociedades al mismo tiempo. Tú puedes estar en Puerto Rico en una... No, y inclusive en hay Argentina uno en que otra. tiene arriba un indicador de potencia Sí. análogo y los otros, el de abajo nada más lo tiene Sí, digital. pero un equipo de este tipo, por ejemplo, te puede costar hasta $2,000 o $3,000. Ah, yo lo quiero viejo. Usado no lo venden. No, Pero porque hay esos son- equipos porque esos usados. son muy sofisticados. Hay equipos usados que te cuestan $1,000 y $1,500. Equipos, porque son equipos legacy, son equipos como los carros estos de colección. Son equipos que en su momento eran un arte de diseño y quien lo ha mantenido como estaba a su momento cuando fue construido, Tiene una joya. ahora vale mucho más porque un equipo Y de eso colección. tiene que estar acoplado a un alambre y a una antena en el techo. Sí, es un sistema de comunicaciones normal. Es como si Alámbrico. fuera una base de un celular o un equipo de transmisión de televisión o de radio. Y quien lo maneja es una persona, debe ser una persona que al menos tenga conocimientos técnicos especializados. Y lo puede Porque tener en su una vehículo, falla, lo puede tener en su vehículo también. yo tengo en mi vehículo, tengo equipo puedes de, tener tu de- radio de- en tu de vehículo. comunicación. Pero quien lo maneja escuchó debe la tener de el la conocimiento como de la película. acoplamiento entre el equipo, el cable y la antena. Porque cualquier fallo que haya en acoplamiento de esto implica un calentamiento, implica una falla catastrófica en lo que es el equipo. El equipo se te puede dañar y tú echar a la basura $3,000 No. es algo que te puede doler la cabeza. Sí, $3,000 al 50, no, está bien. estamos hablando de una Entonces cantidad los aparatos importante. que uno ve en los taxis, por ejemplo, no es lo mismo que esto. No, son equipos de VHF, es una banda y ahí quería empezar con la diferencia entre 11 metros y radioaficionado. 11 metros utiliza una banda específica que no está regulada, que se le llama 11 metros porque relaciona la frecuencia con su longitud de onda. Esa es la que usted... No, yo soy radioaficionados. Los radioaficionados tenemos varias bandas de operaciones y hay Y un tienen gráfico. una matrícula. Hay un gráfico, sí, inclusive nos identificamos por la licencia o por el prefijo que nos da Indotel. En este caso, en Estados Unidos es la American Radio Relay League o la FCC. Y yo puedo estar hablando por ahí, hablando con una gente que está en Estados Unidos. Tú puedes hablar con el mundo Con entero. el mundo. Con el mundo entero. Tú puedes hablar con Dinamarca, con Porque Australia. la señal que yo transmito desde mi casa, por ejemplo, ¿a dónde va primero? Del receptor. Depende de la banda que tú estés utilizando. Si estás utilizando ejemplo. una banda de alta frecuencia, HF, eso empieza desde los 3 MHz hasta los 30 MHz, tú puedes usar la reflexión ionosférica. La ionosfera, que es una capa de la atmósfera, funciona como un espejo. Entonces, la señal que llega ahí se refleja con ese mismo ángulo que entró, sale y cae en otra parte del mundo. Por eso es que inclusive los militares y las embajadas utilizan estas bandas para comunicarse o para tener una comunicación directa que no dependa de ningún operador. Alternativa. Entonces, cuando falla todo, ellos se comunican, y los militares lo utilizan más, se comunican a través de estas frecuencias con sus cuarteles, porque calculan a qué hora del día tienen que usar qué frecuencia para oírse a qué distancia. La propagación cambia con el día, porque la propagación depende de la ionización que el sol le proporcione a la atmósfera. Okay. Y esto hace que la capa suba o baje. Usted lo que está diciendo es que de noche hay mejor comunicación. De noche hay mucho mejor Sí, comunicación y si está porque cerca del esta mar, capa está Porque muy el sol alta. quema la capa que hace el espejo. No es que la quema, es que la ioniza, o sea, la hace más gruesa No y tenemos que baja. explicarle a la gente, Ever, para que la gente entienda. Pero- Sí, Porque pero ioniza, eso es un término que hay que Imagínate. buscarlo. Vamos, hay que no, buscarlo vamos en entonces a Google. pensar en que la hace pesada. Ok. Cuando la hace pesada, baja y el reflejo cae Y más cerca del mar la comunicación es más eficiente. Cerca del mar, a frecuencias bajas se hace más eficiente Sí. porque la frecuencia, la onda, Viaja a otra- usa dos tipos de canal, que es el canal ionosférico, pero el también canal- el agua salada. Sí. Por eso es que los barcos y los submarinos Usan usan eso. frecuencias muy bajas y se comunican a través del mundo entero. Y tú ves que las estaciones de radares están cerca La, del mar. la comunicación de los barcos no es 11 metros también. No, no es 11 metros. es O fue 11 metros. Nunca. Nunca fue. VHF y HF. Ok. VHF para comunicación barco-puerto y HF para comunicación ya cuando está en alta mar. Ok.
hay una gráfica que muestra la división en nuestro país. La calidad de la comunicación. A una hora buena, vamos a suponer, en la noche, tempranito en la mañana, que no hay problema en una distancia, vamos a suponer, relativa, que no sea tan lejos. ¿Hay calidad en la fidelidad en la señal? ¿Se entiende claro lo que uno está hablando? Sí, por supuesto. ¿Y privacidad? No hay ningún tipo de privacidad. No hay ningún tipo de privacidad. No hay ningún tipo de privacidad. La privacidad depende de tu pericia. Por ejemplo, y es algo que lo puedo decir libremente, porque fue algo que se trabajó, que se operó, e inclusive la Dirección de Narcóticos con la DEA operaron en su momento y lograron su objetivo. Siendo radioaficionado y por los años 2002, 2003, nosotros operábamos, teníamos peñas como se tienen normalmente con amigos, que uno se sienta un domingo en un restaurante, pero teníamos peñas de radioaficionados. O sea, un grupo de personas de diferentes países nos poníamos en una frecuencia. Se convocaban en una hora específica, sí, y ahí comenzaban a hablar. Conversábamos, utilizábamos una frecuencia. Eso era un grupo de WhatsApp. Usted es Hotel India 8 Julio Japón, Eco Bravo. JEB, exactamente. Nos operábamos en una frecuencia y nos nos dimos cuenta que teníamos una interferencia. Cuando buscamos la interferencia, no estaba en la modalidad de operación, estaba en una frecuencia cercana, pero con una modalidad de operación diferente. Es como si fuera en una frecuencia de FM, escuchar a alguien hablando en AM. Cuando empezamos a sintonizar, nos dimos cuenta que eran operadores no autorizados y que eran marinos, que estaban en el mar. Cuando seguimos escuchando, nos dimos cuenta que era un trasiego de narcotráfico. Ay, Cristo santo. Notificamos a las autoridades hicieron su trabajo y encontraron a pescadores llevando narcóticos desde el norte de Haití hasta Turcas y Caicos. Ay, Cristo santo. Ahí está. Entonces, no hay privacidad, la privacidad depende de tu pericia. Pero puede salvar la vida cuando no hay otra comunicación. Indudablemente. Y eso es uno de los puntos más importantes. No hay algo más fuerte que el corazón de un voluntario. Los radioaficionados son como la sangre, van a donde está la herida. Exacto. Si hay un problema, tú ves que esta gente toma sus equipos, toma su tiempo y van al lugar a ofrecer su ayuda. Los radioaficionados son generalmente están compuestos también por miembros de la Defensa Civil, Cruz Roja, que son personas también que tienen esa vocación. Sí, la Defensa Civil y el COE. El COE de hecho tiene un área específica para los radioaficionados. Tienen dentro de su local, tienen un área designada para que ellos estén ahí. Y son personas que no te piden un centavo por su servicio, son como el cuerpo de asistentes de la Marina. Pero mira, hasta el momento, hasta el año pasado, que tenemos una ley nueva de transporte, el tema de la comunicación, del servicio de taxi de comunicación no estaba regulado. Es decir, cualquier compañía podía conectarse con 11 metros, poner una antena y tener una compañía de taxi. No, es ilegal. Las comunicaciones siempre han estado reguladas. Bueno, pero yo me refiero una cosa de hecho y otra de derecho. Eso es otra cosa. De hecho, ninguna de las compañías o casi todas las compañías de taxis tenían regulación para el uso de la comunicación. Una compañía de taxi, luego que creo que con los años 2000 por ahí se creó el CAR, que era que daba la licencia de taxi, pero nadie le hacía caso a eso tampoco. Aquí cualquier gente compraba una compañía de taxi, compraba un radio, ponía una antena y tenía una compañía de taxi, sin ningún tipo de regulación. Sí, el CAR lo que hace es que le da la licencia de operación, daba, perdón. Eso no existe ya. La licencia de operación es para la ruta, para el taxi. Porque incluso el CAR era una institución que pertenecía al Distrito Nacional, sí, al Ayuntamiento del Distrito. Entonces, sí, si yo voy a poner una compañía de taxi en Puerto Plata, voy a venir al CAR. ¿Qué vinculación tiene el Ayuntamiento del Distrito Nacional con el Ayuntamiento de Puerto Plata? Más o menos me entiende el concepto. Si no había ninguna regulación hasta el año pasado que tenemos una ley de transporte. Sí, pero en asunto del uso de la frecuencia de radio, no era ilegal. Siempre ha sido ilegal utilizar una frecuencia sin la autorización, salvo
que se traten de frecuencias de radioaficionado. De hecho, hay varias bandas que si tú tienes una licencia de radioaficionado, dependiendo de la categoría, tú puedes utilizar cada banda. ¿Y por qué hablo de categoría? Porque como servicio, en fin, tú empiezas por una categoría inicial donde tú tienes que aprender. Es la primera licencia, es la licencia de novicio. Porque incluso en el tema de los taxis, el técnico que hacía la instalación, ¿verdad? Él prácticamente habilitaba una frecuencia que no fuera, que no fuera intervenida o que no fuera como universal, sino solo para los que eran miembros de esa Eran compañía. frecuencias, sí, por son ejemplo, frecuencias había que privadas. ir a llevar la antena a hacerle una codificación para que solo pues, tuviera cobertura en esa compañía de taxi, porque habían otras compañías que utilizaban el mismo ¿Tú sabes qué servicio. hacía muchas veces esa compañía de taxi? Utilizaban frecuencias que internacionalmente estaban prohibidas de su uso, porque eran Sí. frecuencias marinas. Es correcto. Eran Ok. frecuencias... Y la aplicaban aquí. Inclusive eran frecuencias hay frecuencias que están internacionalmente destinadas para la comunicación barco-puerto de emergencia, que es la Mayday. frecuencia en 156.30 y algo, que era el famoso canal 16 de los barcos. Quien tenga un barco, que haya estado en un barco, el Mayday. sabe qué frecuencia es o qué implica esto, y habían taxis utilizando esa frecuencia. Horrible. Entonces cada vez que pasaban cerca de una costa, los barcos escuchaban este trasiego de taxi y notificaban al Indotel. Nosotros tuvimos, estando yo en Indotel, tuvimos mucho trabajo persiguiendo estas empresas de taxi De manera ilegal que se utilizaban esa comunicaban frecuencia de manera ilegal. Ok. Y hubo muchas sanciones. Y de hecho nosotros sancionábamos, pero también le decíamos, sabemos que este es tu negocio, mira los formularios, mira el procedimiento. Para que y lo mira- hicieran de manera regular. y mira cuál es la forma. Siempre se quejaban que hay que hacer una inversión. Yo, bueno, no es problema nuestro. Tú hiciste algo que estaba fuera de la ley y estas son las consecuencias. En definitiva, Everts, tenemos que fomentar que no se pierdan los radioaficionados. Hay que apoyarlos, hay que fomentarlo, hay que investigar. Es un hobby científico que fomenta la investigación. No, y sobre todo, eso que me hiciste llamar la atención y me gustó la frase que utilizaste de son como la sangre que van hacia la Sí. herida, los voluntarios. Dios nos libre, y a otros países también, pero llegado el caso de una emergencia, es la única forma quizás de comunicarse. Aquí estuvo el martes el ingeniero Josiri de León Ajá. Sí. y estuvo conversando de los peligros que nosotros tenemos. Sí. Hay peligros que nosotros podemos prever, como son los huracanes, pero hay peligros que nosotros solamente tenemos que esperar, o sea, peligros, amenazas, Sí. que solamente tenemos que esperar a que pasen, y somos muy vulnerables a los terremotos. Cuando me suceda un hables de eso. terremoto tal cual como él dijo, las redes telefónicas van a colapsar, ya sea porque se caen las torres que están en esa zona, o porque se caen, y peor aún, se caen los puentes. Cuando se caigan los puentes, las fibras ópticas pasan por esos puentes. Sin fibra óptica no hay comunicación celular. Sin fibra óptica no hay comunicación celular como la conocemos hoy en día. Entonces, Y la gente se pierde sí, sin eso. la única alternativa que tendremos para saber qué está pasando en un punto específico y saber qué se necesita para rescatar o para que ese lugar salga adelante, son los radioaficionados. Son los que van a ir inmediatamente, esté pasando el evento, van a ir al sitio. Y por ejemplo, en la importación de aparatos, ¿no se les hace un descuento en los impuestos o No, algo así? no, Vamos a hablar no. de eso, tenemos No, que... pues tenemos ese tema tú tienes que continuarlo tenemos el próximo que jueves. proponer eso al Y gobierno. que hablemos si es viable la utilización de 11 metros ahora. Y que le quiten el impuesto. Si es y viable. que le quiten el Es impuesto. que yo creo que aquí ya no Ah, están trayendo ese tipo de comunicación. Sí, claro que sí, pero todos sería los días. mucho más barato que lo importaran. Sí, pero pero- ya un radioaficionado que con nuestra su comunicación matrícula no es tan que eficiente quiera como- importar, yo sé que a los periodistas le hacen un descuento en los materiales, en las laptops y demás. Ah, ¿dónde Sí, es eso? sí. Aquí.
Ah, pues no sabía, ¿no? Sí, ¿Sabe usted? Ah, para que lo sepa. ¿Y cómo pasan te, un cariñito. ¿Y cómo te Sí. hace? ¿Cómo te dice? Son cariñitos. Ah, yo le explico después. Ok. Inclusive con la importación de vehículos. ¿También? Oh, sí. Ah, esa parte no la sabía. Oh, sí. Lo de los vehículos no sé, lo de las Ah, laptops pero las sí. aduanas sí. Sí. Lo de las Ah, laptops sí. pero si un periodista va a importar. Ajá. Ah, ok, chévere, un abrazo. Ok.